Vamos a entonar esta alabanza que se titula Por un destello de tu gloria. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús, de ti. Oh, hambre de ti, Señor Jesús. Y después de este gran, hermoso tiempo de adoración, vamos a dejar un momento para escuchar un tema muy, muy importante que nos trae mi amigo Luis y mi amigo Josué. Así que no te desconectes porque es un tema de suma importancia que tienes que saber. Bueno, vamos a empezar con esta enseñanza. Y amigo Luis, no sé si has escuchado una frase muy común entre la gente que dice que todos somos hijos de Dios. Sí, lo he escuchado y hay gente que sí asegura que son hijos de Dios, pero hay otra gente que duda y dice, yo pienso que soy hijo de Dios. Pero la pregunta en realidad es, ¿somos hijos de Dios o somos creación de Dios? Y esto lo dicen puesto que fuimos creados por Él y que Él nos ama como hijos. Y es muy cierto que Dios nos creó y que Él ama su creación. Pero ¿realmente esto nos enseña la Biblia? Definitivamente no. Pues existe una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Y lo podemos ver en Juan 1:3, que dice acerca de la creación de Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El texto es muy claro y nos enseña que todo fue creado por Dios. Es decir, somos creación de Dios. Pero en el texto jamás dice que todos somos hijos de Dios. Y versículos más adelante responden a esto. Ahora la frase hijo de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron les dio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más claro no puede ser esto. La Biblia dice que solo los que reciben a Cristo y creen en Él tienen esa potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué significa esto de recibir a Cristo y creer en Él? Que con tan solo decir que yo creo en Dios, ya con eso basta de que somos hijos de Dios. Claro que no. Exacto. Tienes muy buenos fundamentos bíblicos. Y es que hay que entender algo muy importante. Hay una gran diferencia, como tú decías, Josué, entre ser hijos de Dios y ser creación de Dios. Es muy diferente y es muy importante que cada uno tengamos ese concepto. Entonces,
como te decía, ¿no? Hay que tener bases bíblicas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, tú o yo no estamos creando en qué seguir o en qué no, ya que Cristo ha puesto su palabra, la ha establecido, y le podemos encontrar que es la Biblia, ¿no? Y la Biblia nos dirige en lo que creemos y por qué. Entonces, y sobre todo, la palabra nos respalda en cualquier duda que tenga un inconverso. La Biblia siempre nos va a respaldar. Y podemos ver en Apocalipsis 4:11 que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En ese texto de Apocalipsis habla, versículos más anteriores le dan alabanza a Dios, pero quise enfatizar este versículo 11 porque dice que por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, y eso involucra a nosotros. Somos creación de Dios, somos creación, y podemos ver a veces en Génesis como que algo más extenso de cómo dedicó Dios su tiempo para crear todo lo que conocemos hoy en ahora, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese tema. Estamos reforzando lo que creó Dios, y como queremos que tú tengas el concepto bien de qué es ser creación de Dios y qué es ser hijos de Dios. Entonces, como tú decías, ¿no? La Biblia es clara y precisa acerca de este tema, y podemos ver que aunque somos creación de Dios, no quita el hecho de que automáticamente seamos hijos de Dios. Debemos tener un proceso. Entonces, y con eso no estoy diciendo que no tenemos derecho de ser hijos de Dios. No, al contrario, sí, pero no lleva un proceso y lleva una restauración y sobre todo una salvación en esa persona para que tú puedas ser hijo de Dios. Entonces, la escritura es precisa que los que practican el pecado no son hijos de Dios. Jamás podemos ver en la Biblia que la gente que procesa el pecado son hijos de Dios, jamás. Es creación de Dios, mas no hijos de Dios, porque no procesan lo que viene de Dios. Entonces, en Efesios 2:3 voy a parafrasear algo que dice que si fuéramos nosotros salvos, pues seríamos hijos de Dios, ya que Jesús por naturaleza vino de Dios, pero nosotros por naturaleza venimos del pecado, y eso nos diga como estar cerca de Satanás pero lejos de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Pero tenemos una oportunidad en la cual podemos redimirnos y poder ser hijos de Dios. Entonces, en primera de Juan 3:10 enfatiza algo que dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces ahí podemos ver luego la gente que es creación y la gente que es hija de Dios. Sí, me gusta mucho lo que dijiste, que para ser un hijo de Dios consta de un proceso sí tardado. Y podemos ver también el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos 8:14, una de las características muy fundamentales, que debemos tener los verdaderos hijos de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que tienen una vida guiada por su espíritu son hijos de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas concernientes a Él en su palabra, que es la Biblia, y lo podemos ver en Juan 14:26. Por lo tanto, una persona que no se guía por medio de la Biblia, su estilo de vida, espiritualidad, fe y moral, no puede dar señal de que es un verdadero hijo o hija de Dios. El Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo de obedecer su palabra, y esa palabra, ¿qué hace? Nos limpia. Y lo podemos ver en Juan 15:3, que dice: Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, es muy padre cómo Dios es tan sabio y pone estas palabras a nosotros para que podamos entenderlas y ponerlas por obra. Y también podemos ver en Juan 1:12, lo voy a leer en otra versión, dice: mas cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces,
imagínense tener esa oportunidad de que podamos ser hijos de Dios. Como les decía anteriormente, somos creación de Dios y por lo tanto eso nos aleja de Dios porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero podemos redimirnos al arrepentirnos y creer en Él para poder ser salvos, y la salvación nos va a llevar a ser hijos de Dios. Como les decía, nos va a dar esa oportunidad de estar en esa familia, en esa hermandad de Dios, que es por mediante la conversión con Cristo Jesús. Y podemos también ver en Romanos 8, 14, 17. Voy igual a parafrasearlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, dice, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, porque Dios nos ha limpiado, nos ha redimido. Entonces, nosotros como hijos de Dios, también como un beneficio, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, imagínate el privilegio y la oportunidad de ser hijos de Dios. Y no solamente eso, sino tenemos heredad allá arriba, que es con Cristo Jesús. Así es, y quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado realmente qué significa ser un hijo de Dios. Y fíjate, la primera identidad que cualquier creyente debe tener en cuenta es que son hijos e hijas de Dios. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos es dado ese privilegio de ser hijos de Dios. El propósito de ser hijos es establecer primeramente una identidad. Cuando tú sabes realmente quién es Dios, se vuelve seguro uno mismo de quién es Él. La otra es establecer igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Uno es tan hijo de Dios por gracia y adopción como Jesús lo es por naturaleza. Por lo tanto nos convertimos, como ya lo decías, en coherederos. ¿Y qué quiere decir coheredero? Que tenemos los mismos derechos, privilegios y herencia que Jesús. Cuando un hijo obedece al Padre, recibe una doble porción. Tendrá unción, fe y la bendición del Padre. Y además, uno de los privilegios que gozamos los hijos de Dios es que nos ofrece una vida eterna, y lo podemos ver en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es muy padre, ¿no? O sea, imagínate, Dios envió a su Hijo y por medio de su Hijo somos nosotros salvos y por ende somos hijos de Dios. Es muy padre. Y ya para retroalimentar y cerrar esta maravillosa enseñanza que va a ser de edificación a tu vida, nosotros, si andamos en Dios, caminamos, amamos a nuestro prójimo y hacemos las cosas que Dios nos demanda, y por medio de la salvación vamos a poder ser hijos de Dios. Si nosotros andamos en pecado, andamos en las cosas que no le agradan a Dios, obviamente no vamos a ser hijos de Dios, vamos a ser creación, pero no hijos de Dios. Así que estás a tiempo ahora, tú que nos ves, ya sea de tu casa, escuela, trabajo, en el lugar que tú estés, es el momento para que tú pongas esas cuentas con Dios. Si realmente quieres ser hijo de Dios, ponte a cuentas con Dios. Entonces, ahora ya sabes cuál es la diferencia entre creación y ser hijos de Dios. Y ya para cerrar, quiero leer esta cita que está en Efesios 1:5, que dice: porque Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Imagínate, tanto nos ama a nosotros, que aún así siendo su creación y a veces por naturaleza nacimos pecadores, así nos ama a Dios y envió a su Hijo, como decías el texto anterior, ¿no? En Juan 3:16, que mandó a su Hijo para morir por nosotros. Por el puro afecto de su voluntad, tú y yo somos salvos, y por eso nos hace hijos de Él. Así es, así que déjanos en la cajita de comentarios qué prefieres ser, solo creación de Dios o ser hijo de Dios. Si quieres ser hijo de Dios, debes de creer en Él y además aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Sí, así que
Espero que te haya sido de mucha edificación a tu vida. O sea, a la hora que tú veas este video, Dios traerá algo muy maravilloso a tu vida. Así que no te despegues y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Bye.